Sean bendecidos. Buenos días. Hágame un gran favor. Si el pastor Vladimir, que tiene una profundidad y unos niveles que yo no he alcanzado, necesito su oración, yo necesito que usted triplique la oración por mí. Extienda su mano y ore, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra mientras tú extiendes tu mano para sanar, hacer milagros y prodigios. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, danos oídos para oír, oh Dios, corazón para obedecer y entender. Abre nuestros ojos, oh Dios, para tener un encuentro real contigo, mi amado Jesús. Que podamos tener encuentro contigo, Padre Santo de la gloria, Dios. Cautívanos, Señor, cautívanos, Señor. Padre, danos la expectación, Señor, de una manifestación tuya en esta mañana, en este lugar, Señor. Padre, que nuestra fe, oh Dios, sea expandida, oh Dios, para poder provocar, oh Dios, una manifestación real en nuestras vidas en esta mañana, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, cuando recibí esta noticia, le dije al Señor, ¿qué voy a hacer? El Señor habló algunas cosas conmigo que aun cuando llegué al servicio de anoche no las entendía todavía. Y le dije, Señor, pero ¿por qué no me das otras cosas? Insistes en esto. Luego que escuché a papá hablar por allí, dije, Señor, gracias por darme esto. Voy a compartir con ustedes en estos próximos 30 minutos derribando muros para conquistar. Usted y yo estamos tras conquistas. Pero antes de llegar a esa conquista hay muros que han sido erguidos para impedirnos a nosotros conquistar esos lugares. En Hebreos capítulo 11, versículo 30, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Al leer esto así simplemente, y lo que yo había visto hasta hoy por la tarde, era que esto había sido producido sencillamente por la fe y las vueltas. Luego, si yo leo Josué capítulo 6 versículo 20, todavía mi excitación se aumenta más, porque dice que entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hay algo que usted y yo tenemos que entender, y es que esta batalla que libró Josué fue una batalla particular que lo llevaría a ellos a un nivel de guerra o a otro nivel de autoridad para conquistar. Y creo que es el nivel en el cual el Señor nos quiere llevar a nosotros como iglesia. Otro nivel de autoridad y de empoderamiento para poder conquistar lo que ya Él nos entregó. Es sumamente importante que sepamos que cuando el Señor nos escoge como guerreros y nos habilita y nos empodere, Él va a requerir más de nosotros. Más de lo que hasta ahora nosotros le hemos dado o hemos pensado que podemos darle. El Señor me decía, y voy a tratar de ser breve con estas ideas. Lo primero que me decía el Señor, y que a mí hasta anoche no se me hacía o no lo entendía, gracias a Dios por papá que nos da luces de lo que para nosotros aparentemente suena como una locura. El Señor decía que es imposible derribar muros sin un encuentro real y verdadero con la persona de Jesús. Se va a requerir un encuentro real y verdadero con la persona de Jesús. El propio Josué, cuando iba camino a conquistar Jericó, él pensaba que él iba a la conquista, pero lo que él no sabía, que el paso anterior a la conquista era ser conquistado. Josué capítulo 5 verso 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía en su mano una espada desenvainada. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué tenía en su mente el chip de que voy a conquistar. Estoy listo porque Dios me ha enviado a tomar Jericó, a conquistar Jericó. Luego le aparece este varón que para Josué hasta ese momento era desconocido. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es oír hablar de Jesús sin conocer a Jesús.
Aún corremos el peligro de estar conquistando y estar obrando y ministrando para el Señor y tratando de conquistar cosas sin tener un encuentro real con Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos pasado nosotros haciendo cosas para el Señor, siguiendo unas instrucciones del Señor? Decía el pastor Vladimir, nos las hemos pasado orando, quiero oír tu voz, y es lo que hemos recibido, la voz de Dios. Pero es tiempo de que nosotros veamos una manifestación de la persona de Jesús. Y dice que él le respondió, no. Y de ese no yo puedo entender, Josué, yo no te vengo a hablar de la conquista de Jericó. Yo no me aparezco a ti para darte una instrucción nueva de lo que va a pasar en Jericó. Yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y llama poderosamente mi atención lo que pasó. Allí Josué tuvo su encuentro personal con la persona de Jesús. Dice que Josué se postró y adoró. Yo quiero que usted preste atención a esto. Josué era un guerrero, un conquistador. Josué había seguido las instrucciones del Señor, iba a tomar Jericó. Pero Dios sabía que el reto era grande y que hacía falta un encuentro con la persona de Jesús. Hay cosas que ya Dios nos ha entregado, hay cosas que ya son nuestras, pero que no la vamos a poder poseer hasta que procuremos un encuentro con la persona de Jesús. Dice que Josué se postró y adoró. Y llama poderosamente mi atención. Aparentemente Josué tenía todas las instrucciones porque iba para Jericó. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor? Él esperaba una instrucción nueva para Jericó. Pero mira lo que le dice mi Señor Jesús a Josué. Josué, primero date cuenta del lugar en el cual tú estás. Tú no has venido. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, úsame, Señor, que ocurran milagros y señales a través de mí? Todo eso, y queremos que Dios nos hable acerca de eso. Y Dios le dijo, Josué, yo quiero que tú entiendas en el lugar y en el momento exacto que tú estás viviendo. Quita los calzados de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Porque cuando tú tienes un encuentro con la persona de Jesús, todo a tu alrededor cambia. Todo lo que tú tienes tiene que caerse para poder que tú entres en esa dimensión. Y dice, y Josué así lo hizo. Algo que llamó poderosamente mi atención. Josué estaba cerca de Jericó cuando estuvo el encuentro con Jesús. Y dice que el Señor venía con la espada desenvainada, lo cual indica que acababa de usarla. Y algo que el Señor me mostraba, ¿por qué Israel no tuvo que pelear para tomar Jericó? Solo tuvieron que adorar. Porque cada vez que tú tienes un encuentro con Jesús, las batallas espirituales tuyas ya no las tendrás que luchar. Luis decía algo mientras Luis nos predicaba. Él decía, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. El Señor me decía, hay territorios, hay personas que Dios ya no las entregó. Voy a hablar con alguien que crea esto y que todavía esté despierto. Diga que hay territorios y hay personas que ya el Señor nos las entregó en nuestras manos. Pero escuche esto, a causa de eso, a causa de que el Señor nos ha entregado eso, nuestro enemigo lo ha cerrado fuertemente para impedir esas personas que ya Dios nos entregó, para impedir esos lugares que ya Dios nos entregó, venir a nosotros o que nosotros accedamos a ellos. Dios le había dado a Jericó, a Israel y a Josué, pero en lugar de abrirse el asunto, se cerró. Yo quiero que Panamá sepa algo. Dios ya nos entregó a esta nación, no importa que tan cerrado esté ahora. Mire lo que dice Josué capítulo 6 verso 1 y 2. Y présteme toda su atención, por favor, para que usted entienda. Tal vez usted dice, estoy orando por mi esposo, y en lugar de ver lo que se libera, como que se endemonia más. No importa qué tan cerrado esté ahora, Dios ya te entregó ese territorio. Ahora Jericó estaba cerrada. Diga, estaba cerrada. Y el traductor de Reina Valera dice, estaba bien cerrada. Estaba bien cerrada a causa de Israel. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había entregado a Israel.
No importa lo que tus ojos estén viendo ahora en ese territorio por el cual tú estás creyendo, en ese lugar. Me decía el Señor, no importa lo que tus ojos estén viendo ahora en Colón, yo ya te entregué ese territorio. Escúcheme una cosa, y esto me ha servido a mí para saber que mientras más cerrado esté el lugar, más grande va a ser la posesión que tendré sobre él. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: ponga su nombre allí. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Pero estaba cerrado. Pero ¿se acuerdan del encuentro que tuvo Josué con el varón que venía con la espada desenvainada en sus manos? Mi Jesús había venido de conquistar Jericó para Josué y para Israel, para que después del encuentro Josué solo lo pudiera tomar. Mira, yo ya lo entregué en tus manos. Si Josué iba para Jericó, esa es la razón por la cual Israel no tuvo que pelear, no tuvo que matar a nadie, solo empezaron a rodear y empezaron a adorar. Porque el que tiene un encuentro con Dios, hay un poder en la adoración sobrenatural del hombre y de la mujer que tiene un encuentro con Dios. Mira, yo ya te he entregado ese hijo que ahora aparentemente está rebelde. Yo ya te he entregado esa sanidad. Yo ya te he entregado esa ciudad. Yo ya te he entregado ese lugar. Pastor, pero está cerrado. Aparentemente está cerrado, pero ya es tu territorio. No puede ser que el enemigo tenga más discernimiento que nosotros de los lugares que Dios ya nos ha entregado. La mayoría de nosotros tiende a correr de los lugares cuando están cerrados, cuando están difíciles. Algunos usan una excusa: no es la voluntad de Dios que entremos todavía en este lugar. Josué podía haber usado esa misma excusa. Jericó estaba bien cerrado. ¿Por qué? Porque el rey de Jericó y la gente de Jericó había oído que ya Dios le había dado ese territorio a Josué, y ellos habían tratado de prepararse para impedir que Josué entrara o que la gente saliera. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo se ha cerrado el sistema estos 6 años en este país, impidiendo que la gente salga e impidiendo que nosotros entremos para liberarlo. Pero es cuestión de tiempo. No. Diga que esto es cuestión de tiempo. Porque ahora esta iglesia está procurando un encuentro con la persona de Jesús. Ahora entendemos que más que guerrear es encontrarnos con la persona de Jesús. Ahora cobra sentido para mí: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo puede estar tranquilo? A menos que tenga un encuentro con la persona de Jesús. Venía mi Jesús con la espada desenvainada. Venía acabadito de usar la espada. Escúchame, Dios no solo le entregó a Josué a Jericó, sino dice que su gente de guerra, aún los principados que están en ese lugar, Dios te lo entrega para someterlo. Todo lo que haya en ese lugar, Dios ya decidió entregarlo. Yo no sé si alguien está creyendo por un lugar. Tal vez esto nos cae más a los pastores y a los líderes, que hemos estado bregando y tratando de buscar una forma de cómo conquistar ese lugar. Ya eso fue conquistado para nosotros. Procura un encuentro con el Dios que lo conquistó. Procura un encuentro con la persona que fue quien te abrió esa puerta. Pero eso va a requerir, aparte de entender el encuentro con la persona de Jesús, eso va a requerir que estemos atentos a las instrucciones de Dios. Es fácil oír de conquista. Todos queremos oír eso. Vamos a conquistar. Y se nos ha predicado un mensaje irresponsable de conquista. Hemos oído durante tiempo un mensaje irresponsable de conquista. La conquista tiene responsabilidades. Todos queremos que Dios nos dé, pero a la hora que Dios nos pide, allí donde está: Señor, búscate el del lado. Dios, nosotros queremos conquistar grandes cosas, pues Dios también nos va a exigir de nosotros grandes cosas. Hay cosas que Dios va a hacer, va a pedir que dejemos de hacer. Inclusive hay personas que Dios va a pedir que nosotros dejemos de relacionarnos. Ahora estoy hablando con los conquistadores. Ahora estoy hablando con los que están creyendo por una conquista. Pues es una batalla de alto nivel que, más que depender de nuestra experiencia, se va a requerir nuestra fe, nuestra confianza y nuestra total obediencia al Señor. Josué no podía cometer un error,
Porque la conquista de Jericó no dependía de la experiencia de Josué, aunque era un guerrero y tenía gente de guerra. Dependía de la fe y la obediencia de Josué. Hay cosas que nosotros no hemos conquistado por falta de fe y obediencia. Y por eso que hemos tratado de empujar con nuestra propia fuerza. Aún aunque hemos ayunado, aunque hemos orado, aunque hemos vigilado, ha sido en nuestra propia fuerza. Porque estamos buscando conquistar el lugar, conquistar la ciudad, conquistar la gente, en lugar de permitir que Dios nos conquiste a nosotros y buscar nosotros conquistar a Dios. Josué capítulo 6, verso 3 al 5. Dios le da las instrucciones a Josué. Hermano, lo que viene para nosotros en los próximos días va a ser tan sorprendente, va a ser tan grande. Alguien que crea lo que estoy diciendo, por favor. Va a ser tan grande. Tú no vas a poder imaginar que nosotros pudimos conquistar eso. Josué tenía que seguir las instrucciones, porque corremos el peligro de que nos visite el espíritu de Nabucodonosor. Pensar que todo lo que hemos conseguido es por nuestra fuerza e inteligencia. Por eso hay cosas en las que mejor no metamos nuestra mano. Está quieto y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Le dice el Señor: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Cuando mi hermano Luis hablaba acerca de los intercesores de avivamiento, yo decía: Dios va a levantar un ejército de guerreros. Hay mucha gente con título de intercesor que no entienden ni la I de intercesión. Hay mucha gente con el título de adorador que ni siquiera son cantantes. Todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo haréis durante 6 días. Aparentemente no tenía lógica eso. ¿Cómo Dios manda a gente experimentada en guerra a empezar a dar vueltas? Ese es el problema cuando creemos que sabemos cómo se intercede, cómo se hace guerra espiritual. Ese es el problema. Y yo sé que eso es lo que le está chocando a algunos con esto que papi nos está diciendo: procuremos un encuentro con Dios. Y nosotros decimos: ¿y entonces la guerra para cuándo? Hello, sea sincero para que sea libre. Pero ¿cómo, papá, ahora nos saca de la guerra, de la militancia y no estábamos haciendo guerra y presión y todo lo demás? Y ahora dice: un encuentro con Jesús. Pues lo que hizo que Josué conquistara Jericó fue un encuentro con Jesús. ¿Y qué tenía que hacer el Señor? A propósito, pienso yo que a propósito usó a los experimentados en guerra. Le enseñó dependencia a Él. Sus espadas no la van a usar. Sus espadas no la van a usar. Van a dar vuelta. Y es más, para que no pienses que es tu intercesión, ni tus gritos, ni tus pataletas, da la vuelta con la boquita cerrada. No te sorprenda que un día lleguemos aquí sin que nadie esté dirigiendo nada, el Señor se aparezca en este lugar. Porque corría el riesgo de decir: esto fue porque nosotros empezamos a orar, empezamos a proclamar, empezamos a decir. Dios dice: nadie me abre la boquita hasta que yo diga. Hay cosas que el Señor nos va a empezar a quitar a nosotros. Hay cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, y aún cosas buenas, aún cosas que estaban estructuradas en la palabra. Porque Dios no puede jugarse la gloria de lo que Él nos va a dar en este tiempo. Y rodearéis. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá entonces. Y llama mi atención lo que sigue. Y subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hay gente que ahora está enterrada por el sistema, pero Dios va a derribar ese muro que se ha erguido para impedir que ellos salgan o que nosotros entremos. Y ellos van a ser tomados, van a ser liberados, y nosotros vamos a tomar posesión de lo que Dios nos dio. Gracias por los 2 que creyeron esto.
Gracias por los dos que creyeron esto. ¿Usted cree que estamos en el tiempo de la conquista? La conquista está a un encuentro con la persona de Jesús. Necesitamos un encuentro con la persona de Jesús. Oyendo esto de que papá nos da del encuentro con Jesús, yo digo, yo me hubiera librado de tantas cosas si yo hubiera empezado a buscar la persona de Jesús en lugar de buscar los recursos de Jesús. Me tocó a mí decirle al Señor hoy: Señor, perdóname. He estado buscando tu poder, tu gloria, tus manifestaciones, tu unción. Yo quiero que ocurran cosas. Y son buenas. Pero ¿para qué queremos que ocurra eso a través de nosotros? Eso llena y alimenta nuestra humanidad, pero no hace nada en Dios. Aunque bendigamos a la gente con eso, Dios está buscando conquistarnos. Mi pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejarnos conquistar por Él? Él viene al encuentro. Nos va a interrumpir aún planes que ya teníamos hecho. Josué iba para Jericó y antes de que llegara a Jericó tuvo el encuentro. Cerca de Jericó, Josué tuvo el encuentro. Y con lo siguiente que voy a decir, yo sé que algunos de los que no son muy amigos míos y otros que sean mis amigos, tal vez dejen de ser mis amigos. Se va a requerir para esta conquista total obediencia al hombre de Dios. Lo voy a decir de nuevo. No importa qué grado de revelación tú creas tener, no importa qué tanta unción tú quieras tener, hay un Josué que Dios llamó para conquistar Jericó y no fuiste tú. Hello. El asunto era con Josué, por eso Jesús se le apareció a Josué. El resto del pueblo tuvo que creer que Jesús se le apareció a Josué. Si usted no tiene fe para creer que Jesús se le apareció a nuestro hombre de Dios, no tendrá fe para creer que se le aparezca a usted. No me diga que usted, Dios se me va a aparecer a mí. Y a mí no me venga con el cuentito baratito ese de que el Espíritu Santo me lo va a dar a mí. No te hubiera puesto aquí con un Josué sobre ti. Dije que algunos que eran mis amigos ya iban a dejar de ser mis amigos. Yo lo voy a probar a la Biblia para que su enojo sea con el que escribió esto. Josué capítulo 6 verso 10. Gracias. Y Josué mandó al pueblo. ¿Quién? Que Dios me va a hablar. ¿Quién mandó al pueblo? No fue Dios. A Josué lo mandó Dios, pero el pueblo lo mandó Josué. Y esto choca con los religiosos. Y van a salir diciendo que estoy endiosando a papá. Ni me importa. Bueno, si usted no tiene fe para creer lo que Dios le dice al hombre de Dios, usted se va a turbar tratando de identificar cuál es la voz de Dios. Yo siempre le digo al Señor: Señor, háblale a mí, a mi Padre. Porque yo puedo turbarme escuchando. Porque cuando tú estás tratando de oír a Dios, puedes oírte a ti mismo, puedes oír las circunstancias, puedes oír al diablo o puedes oír a Dios. Yo prefiero mejor ir a lo seguro. Oír al hombre de Dios, que yo sé que oyó a Dios. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Lo que Dios le había dicho a Josué en secreto. Por eso es importante identificar con qué tipo de hombre tú estás. Tú tienes que tener certeza de que ese hombre ha tenido, número uno, un encuentro con Jesús. Segundo, de que está oyendo y obedeciendo a Dios. Porque podemos correr el riesgo. Hay gente que ha tenido encuentro con Jesús y que tal vez está oyendo a Jesús, pero no lo está obedeciendo. Josué no le dijo al pueblo: Dios me dijo. No, Josué le dijo: escúchenme lo que va a pasar. Ustedes no van a gritar. Y el pueblo no dijo: vamos a orar. Vamos a reunirnos un grupo de hermanitos a orar para ver si Josué se turbó. Para que Dios nos confirme lo que está diciendo el hombre de Dios.
La razón por la cual no hemos conquistado grandes cosas es porque nosotros hemos cuestionado las instrucciones del hombre de Dios. Ay, gracias por esa valiente. Gracias. En el capítulo 6, verso 18, 19. Tengo 7 minutos. Ay, santo. Dice: pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Yo quiero que usted preste atención a algo. El no obedecer las instrucciones del hombre de Dios traerá maldición y muerte al pueblo. Lo voy a volver a repetir. El no obedecer las instrucciones del hombre de Dios traerá maldición y muerte al pueblo. Ningún problema. Josué capítulo 7 versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Escúcheme una cosa. Un hombre tomó del anatema y Dios se enojó con todo un pueblo. Yo le decía a la iglesia hace unos cuantos meses atrás: usted tiene que tener cuidado cuando usted está oyendo a alguien hablando mal del hombre de Dios. Usted tiene que tener, mejor es que usted no esté cerca. Y le decía yo a la iglesia: y ni siquiera se lo permitas, porque el anatema de él te trae la ira de Dios aún a ti. Mira cómo dice el versículo 4 y 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Cómo van a huir si Dios le dijo que iban a conquistar? Hay cosas que nosotros no hemos podido conquistar porque hay gente que tiene anatema en su vida. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó? La desobediencia de uno. Por lo general, los que tienden a cuestionar las instrucciones del hombre de Dios son los que jamás han tenido un encuentro con Dios y hace rato que no están en comunión con Dios. Lo que te mantiene en comunión con el hombre de Dios es la comunión que tú tengas con Dios. Y yo no hablo de una conexión física, porque se corre el peligro de físicamente estar cerca y espiritualmente estar lejísimo. Se corre el peligro de que el hombre de Dios diga: Dios nos dijo vamos a conquistar Jericó, y tú quieras estar conquistando otras cosas. Pero hay algo que el Señor me dijo: es cuestión de tiempo, y el Señor revelará al hombre de Dios en el secreto todo lo que han hecho en secreto. Estoy hablando de un verdadero hombre de Dios. Estoy hablando de un hombre de Dios que se encuentra en el secreto con Dios. Es cuestión de tiempo. La gente a veces piensa: le hicimos la vuelta al pastor, el pastor no sabe, no se dio cuenta, no está orando. Eso es lo que tú crees. Es imposible que un hombre que tenga comunión con Dios, Dios no le revele lo que se hace en las tinieblas. El pueblo estaba turbado, la gente estaba preguntando: ¿por qué perdimos contra Ai? Si dijimos que íbamos a ganar, el Señor dijo que íbamos a ganar. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Y Josué entró y Dios le dijo: yo te voy a decir qué pasó. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruís el anatema de en medio de nosotros. Levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así:
Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Usted no puede pretender conquistar murmurando. Usted no puede pretender conquistar mintiendo. Usted no puede pretender conquistar robando. Todo anatema debe ser destruido. Puede que tu anatema sea chisme, sea murmuración, sea pecado oculto, sea rebelión contra Dios o contra los hombres de Dios. Pero todo eso hay que destruirlo para poder pasar a la conquista. Todo eso hay que destruirlo. En Josué capítulo 7, y estoy terminando, versículo 14 y 15, os acerquéis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Pastor, eso era en el antiguo pacto. Dios no lo va a hacer ahora. ¿Usted cree que Dios en un pacto inferior tenía exigencia alta y en uno superior va a cambiar las exigencias? ¿Por qué no vemos milagros, señales y manifestaciones gloriosas del poder de Dios? Porque creemos que las cosas ocurren por ósmosis. No queremos pagar un precio. No queremos negarnos a nosotros mismos. Nos encanta ver al hombre de Dios muriendo 1000 muertes. Y oramos que muera las 1000 mías, porque yo no quiero morir ni una sola. Y nos gozamos cuando vemos al hombre de Dios aquí tratando de buscar más de Dios para traérnoslo a nosotros. Gloria a Dios. Pero ahora es tu turno. Ahora es tu turno. El hombre de Dios tiene que morir sus muertes y tú tienes que morir las tuyas. Yo no sé quién te dijo que el hombre de Dios va a morir todas por ti para que tú estés ahí vivito y haciendo lo que te dio la gana. Pero yo quiero la gloria del hombre de Dios. Yo quiero la presencia del hombre de Dios. Sigue muriendo, papá, y yo voy a recibir, yo voy a demandar de ti. Se te va a reventar la hernia de demandar y no vas a recibir nada. El Señor ayer me dijo algo a mí personalmente, le voy a abrir mi corazón. Cuando papá hablaba acerca de fe, me dijo, ¿por qué yo no podía usar mi fe para explotar cosas? Míreme como usted quiera después lo que le voy a decir. Me dijo, porque yo simplemente era un admirador de la fe de papá. No la demandaba como herencia mía. Tal vez usted no es un admirador, usted demanda, por eso usted está haciendo señales, milagros y prodigios y tiene el nivel de papá o mayor. Y yo andaba en una frustración personalmente, porque yo decía, Señor, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no puedo ver eso así? Hay una gran diferencia entre ser un fanático y ser un jugador. Y podemos correr el riesgo de admirar todo lo que Dios le ha dado a papá y nunca demandarlo como herencia nuestra. Y estaremos frustrados. Y el diablo riéndose de nosotros. Y la gente perdiéndose a causa de nosotros. Porque es donde corremos el riesgo. Tremendo lo que Dios le ha dado al hombre de Dios. Tremendo. Wow, papá, qué poderoso, qué tremendo. Ajá. Tú tienes que aprender a ver las cosas como son. La fe de Él es tu herencia. Pero la herencia que no se administra se pierde. Ayer decía papá que somos albacea de la fe. Somos administradores de la fe. Se va a requerir un grado mayor de santidad para derribar muros. Y esta parte no le gusta a muchos. Aquí se va a sonar medio legalista. Hay cosas que tú no te puedes dar el lujo de hacer. Decía Luis que hay cosas que él hacía que ya ahora no las hace. Mientras más cerca estés de Dios, más cosas tendrás que dejar. Sonará medio raro. Él decía, ni yo mismo me conozco. Porque hay cosas que antes nos apasionaban, que ya perdimos el interés por ellas. Y con otras todavía estamos bregando, que nos gustan, pero que a Dios no le gusta. Y no son pecados, no son cosas malas,
pero son cosas que impiden la conquista de lo que Dios nos va a dar. Nosotros somos muy dados a pedirle a Dios cuando Dios nos va a dar que nos dé todo, pero nosotros no les damos a Él nada. Y tranquilo que yo no estoy recogiendo ofrenda, esto no es para recoger ofrenda. Porque cada vez de que usted oye dar, usted piensa que es meterse la mano en el bolsillo. Es metérsela en el corazón, es sacarse la voluntad, es morir a las cosas que a usted le gusta, pero que a Dios no le gusta. Algunos Dios le va a pedir que duerma menos. Se acabaron los amenes. Se acabaron. Cuando yo le dije a la iglesia en Colón que íbamos a vigilar una vez cada mes, algunos empezaron, gloria a Dios. Cuando el asunto empezó a agarrar fuerza, ellos pensaban que yo iba a desistir. Cada vez se reducía el grupo. Y yo decía, porque cómo nos gusta dormir. Y algo sorprendente, cuando la vigilia llega a las 3 de la mañana, pasó la del viernes, hace 2 viernes atrás. A las 3 de la mañana, Dios como que nos energetiza. Y empezamos a clamar, a tal punto que eran las 4 y resto, y la gloria de Dios cayó. Cuando todo el mundo estaba ya casi que... Porque nos gusta dormir. Está bien, usted es santo, usted no puede dormir. Yo no estoy hablando de los que lo visita el demonio de insomnio. Porque es fácil vigilar si tú estás siendo azotado por un espíritu de insomnio. El asunto, escúcheme, científicamente el cuerpo humano llega al nivel más alto de descanso a las 3 de la mañana. Y cuando Dios te dice, pues, yo quiero tu punto más alto de descanso para que lo reposes en mí. A las 3 de la mañana, la almohada te abraza a ti. Tú empiezas abrazándola por la noche, pero a las 3 ella te abraza a ti. Tú no te quieres levantar. Mano, esa es mi lucha diaria. A las 3, toda la noche durmió mi esposa en una esquina y yo en la otra. A las 3 de la mañana, entonces ya quiere estar cerca de mí. Es cuando uno tiene que levantarse sin deseo de levantarse. Tal vez usted sea más espiritual que yo. Arrastrando las chanclas. Señor, líbrame de esto. Aparécete, Señor. Tal vez a usted Dios no le pida a las 3 de la mañana. A mí me la pide porque sabe que es la hora que me gusta dormir. Tal vez a usted Dios le pida otra cosa. Pero de que le va a pedir, le va a pedir. Si usted quiere que Él le dé, prepárese porque Él le va a pedir. Dios no te va a confiar al menos que tú le confíes. ¿Por qué hay hombres que Dios le confía tanto? Porque ellos le han confiado a Dios tanto. Papá decía ayer que él había hecho un plan para hacer un viaje. Era sano, era saludable, pero el Señor le dijo, tú no vas. Si Dios no lo dice a cualquiera de nosotros, reprendo al diablo, diablo mentiroso. Y entonces venimos con el asuntito ese de que Dios antes de darle a Adán todo le dio familia y yo voy a ver mi familia. Pero Dios dijo no. Y cuando Dios dice no y yo obedezco, tengo que prepararme porque Dios me va a confiar algo que yo no tenía. Interesante. Cuando Dios te dice no hagas algo, tal vez no es definitivo, sino es porque Dios necesita que tú entiendas que Él va a requerir obediencia absoluta. Dios te dice ahora, no lo vas a hacer. Y tú dices, ok, Señor, como tú quieras. Dios te da un nivel nuevo y te da un tiempo más amplio y disfrutas más lo que tú pensabas hacer anteriormente. Ay, Padre. Dios va a demandar un grado de santidad mayor. Para los que nos sentamos aquí es fácil decir, Dios demanda santidad. No, el asunto empieza por los que desfilamos aquí. Yo no le puedo decir a los que están sentados allá, no duermas demasiado cuando yo soy el que más duermo. Yo no le puedo decir al que está sentado allá, tú tienes que ayunar cuando yo soy el que más como. Todo empezado por Josué. Queremos la conquista de Josué sin los encuentros de Josué. Josué le costó aprender a ser un segundo hombre por mucho tiempo en el anonimato. Y en esa es la parte que muchos han fracasado. Moisés hablaba con Dios cara a cara y Josué en la falda. Ni siquiera lo habían llamado.
Ni siquiera Dios le había prometido nada. Pero algunos papás le tiran el brazo y ya creen que el reino que sigue es el de ellos. Y si no se lo dan, se endemonian. Moisés no le dijo: Josué, ora aquí abajo para ver si te cae lo que yo tengo y después yo te puedo dar una parcelita. Josué no estaba siguiendo a Moisés porque quería lo que Moisés tenía, sino porque quería conocer al Dios que Moisés conocía. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque después que Moisés se muere, Josué queda por allí y Dios le dice: hey, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa tú. Él no se estaba listando que se muera el viejo Moisés rápido, que yo soy el que sigue. Mira, mientras más quieran que Moisés se muera, Dios le da más larga vida. Porque esto no es cuando tú quieras, porque tú estás formando la fila, ya que el viejo se vaya. Y la visión de Moisés no se debilitaba. Josué lo lloró. Josué dijo: ¿por qué se fue? Y Dios le dijo: tranquilo, tú no lo pediste, Josué, tú no lo estabas buscando, tú no lo estabas sirviendo para ganar puntos. Levántate y pasa tú y todo este pueblo este Jordán. Yo, Señor, Josué, yo veía tu corazón cuando tú estabas en la falda del monte. Josué tuvo las mismas oportunidades de Aarón de hacer cosas contrarias en contra de Moisés que tuvo Aarón y no las hizo. Moisés se queda arriba. Estoy hablando del sacerdote Aarón. El sacerdote Aarón. Tenemos que cuidarnos los que estamos en autoridad. Tenemos que cuidarnos porque a veces la gente dice: pero tú lo puedes hacer como papi o mejor que papi. Le decía yo a ellos que venían conmigo: yo no sé cómo hay gente que son tontas. Y lo que voy a decir choca con lo religioso, pero es así. Antes de tener conexión con papá, no te conocía ni tu mamá en tu casa. La gente va a la iglesia nuestra esperando ver la manifestación de lo que Dios le ha dado a papá. La gente no es tonta, por lo menos la gente en mi iglesia. La gente está oyendo todo lo que papá predica. Y yo tengo que irme por ahí. Para mí es una bendición, porque me ayuda a no salirme de la línea. Yo no soy un dictador que le diga: no oigan a papá que yo le explico. No, yo necesito que papá me explique aún después que predicó. Que lo oigan. Eso me lleva a mí a estar en la línea, porque mi gente está oyendo al hombre de Dios, porque ellos están comiendo del hombre de Dios que yo estoy comiendo. Y sería tonto pensar que ya tú tienes el nivel para hacerlo solo. Equivaldría a un suicidio espiritual y ministerial. Y cuando Dios va a mover, porque Dios va a mover, ay Padre, es donde algunos se frustran y quieren retroceder. ¿Y por qué este que recién llegó lo pusieron por encima de mí? Pero a ti, ¿quién te prometió que esto era por años de servicio? Hello. ¿A ti quién te dijo que esto era por años de servicio? Esto es por llamado. El que lo tiene y el que no, pues no. Todos los días le digo a la gente de mi iglesia: ámenme, hónreme, pero entiendan que esta obra no es mía. Y si Dios dice que hasta aquí llegué yo y envía a otro, ustedes lo amarán tanto o más como yo, porque yo no soy el Señor de esta casa, es Jehová. Papá, pero ¿por qué usted dice eso? Porque es que Jesús está edificando su iglesia. Su iglesia. No, te doy un consejo: no te estés aferrando a echar raíces, que ahí es donde te visita el espíritu de Nabucodonosor. Todo esto lo conseguí porque soy fuerte e inteligente. Y el hombre de Dios, termino con esto, era tu hombre de Dios para ponerte, pero no es tu hombre de Dios para moverte. Dios le habló cuando me iban a poner a mí en ese ministerio, pero a la hora de quitarme, Dios no le habló. El mismo Dios que le habló para ponerme, le va a hablar cuando removerme.
Padre Santo, les amo. Les amo enormemente. Y les bendigo. Gracias por escucharme y por estar despiertico conmigo. Recuerde, vamos a derribar muros para conquistar.